Bueno, seguimos con nuestra lectura del libro de Génesis. Ya vimos en el video anterior respecto a la primera palabra, en el principio o en principio. Luego tenemos que la siguiente palabra que encontramos en la Biblia, en su original, fue la palabra creó, o la palabra que se traduce como creó, que es la palabra bara. Ahora esta palabra bara es una palabra muy rica, muy interesante, tiene una profundidad tremenda. Esta palabra, uno de sus significados primarios es atravesar. Se ha traducido regularmente como crear o creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra, entre sus definiciones está crear, cortar madera, seleccionar, alimentar como procesos formativos, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Es la siguiente palabra que encontramos al leer el libro de Génesis en su versículo 1. En principio creó, en el principio bara, bara. Como estamos viendo, esta palabra bara, pues es una palabra hebrea que es muy interesante eh, y nos habla de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Debemos saber que Génesis no es el primer libro que presenta un relato de la creación. Prácticamente todos los pueblos, todas las culturas alrededor del mundo y a través del tiempo, todos han desarrollado su propio, digámoslo así, su propia historia de la creación. Desde los mayas, los africanos, los indios de Norteamérica, los mm, mesopotámicos, los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, eh, todos ellos, todos los pueblos en derredor del mundo tienen su propia, digámoslo así, su propia leyenda de la creación, lo que ellos consideraban cómo fueron, cómo surgió el universo. Todos los pueblos crean, empiezan eh, pensando que todo se originó del caos. Prácticamente si tú lees una historia de los griegos, de los romanos, de los egipcios, vas a encontrar que el principio de todo es el caos. Todo apunta al caos. Sin embargo, el relato hebreo, porque el Génesis presenta la visión de los hebreos de cómo fueron las cosas, no nos habla del caos como principio. El principio es Dios. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio no es el caos. El principio es Dios, que está sobre todas las cosas, que es el que crea todas las cosas. Entonces, la visión hebrea de la creación o del origen de las cosas comienza con esta palabra, bara. Ahora debemos entender que Génesis o la lectura del Génesis, la historia de la creación, no es un libro científico. Génesis no es un libro científico. No está dirigido a científicos. No está dirigido a químicos, ni a físicos, ni a geólogos, ni a antropólogos, ni a filósofos. Génesis no es un libro científico. No es un libro de cronología, de historia. El fin del libro de Génesis es completamente teológico. El fin del autor al hablarnos de Génesis no es hablarnos de cómo sucedieron las cosas, qué fue primero, si el huevo o la gallina, si el ácido desoxirribonucleico, etcétera. No, 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 no. El fin es que conozcamos a Dios, su obra y cómo Él, cuáles son sus principios de operación para con su creación. Esto, amigo, es importante que lo entendamos porque muchas veces nos encajonamos en un debate entre la ciencia y la Biblia, que si la Biblia tiene razón, que si la Biblia, si el universo fue creado en 6 días o que millones de años, que si, bueno, muchas cosas que se han debatido. Este debate entre la ciencia y la Biblia, pues podríamos decir que no es un debate válido, porque son
hablan de diferentes cosas. La teología o la Biblia nos habla de Dios y su relación con nosotros. La ciencia nos habla de hechos científicos, fórmulas químicas, mediciones, teorías físicas, etc. Entonces son dos relatos diferentes. No tiene sentido que queramos echar a pelear dos cosas que son diferentes. Y ejemplos pudiera dar mucho. ¿Quién es mejor para pelear, un pez o un gallo? Bueno, o sea, estamos hablando de dos animales que viven en entornos completamente diferentes. Entonces no tiene ni sentido siquiera ponernos a pensar si quién es más fuerte de los dos o quién ganaría en una pelea. De igual manera, el libro de Génesis no es un libro que esté dirigido a científicos o para darnos una solución científica de las cosas. La Biblia no habla de radiación, no habla de gravedad, no habla de elementos químicos, no. La Biblia le habla a un pueblo que existió, un pueblo que se estaba desarrollando allá en el desierto, en su trayecto a la tierra de Canaán, un pueblo que iba caminando, vagando por el desierto, siendo guiados por Dios hacia la tierra prometida. Es cuando se les revela este libro de Génesis. Ellos habían sido esclavos, ellos habían sido pastores, algunos agricultores, algunos alfareros, algunos tal vez sabían moldear el metal, algunos eran guerreros, no lo sé, algunos eran tejedores. Ninguno de ellos se planteaba eh, cuál es la fórmula química del agua o cuál es la fórmula o el ciclo del agua o los principios de gravedad y de radiación. Ninguno de ellos. No tenían ni idea. No conocían el telescopio, no conocían nada. La Biblia fue escrita para un pueblo que se estaba formando. Fue escrita para un pueblo que estaba rodeado de pueblos y naciones que eran idólatras. Pueblos y naciones que adoraban al sol, a la luna, que adoraban al árbol, que adoraban a la piedra, que adoraban la pintura, que le tenían miedo a sinfín de dioses, demonios y todo esto. La Biblia fue dirigida a un pueblo que estaba en proceso de formación y que estaba errante en el desierto. Entonces, no tenía como fin enseñarles ciencia, tenía como fin enseñarles que hay un creador y cómo trabaja él. Eso sí les servía a ellos. A este pueblo no les servía saber, eh, no sé, cuál es el peso atómico de X elemento. No les servía de nada. Ellos lo que tenían que saber era que había un Dios que los estaba guiando, que había un Dios que los estaba llevando a una tierra prometida, y que ellos tenían que confiar en ese Dios. Y para hacerles llegar esa verdad, el relato del Génesis plantea, como ya vimos anteriormente, el principio de que hay un Dios que es controlador, que es originador de todas las cosas, en el cual podemos creer. Entonces vamos a superar un poco el debate científico, teológico, etcétera. Dejemos que la ciencia dé explicaciones científicas y dejemos que la Biblia nos hable de la relación de Dios con el hombre y del hombre con su creador. Este pueblo vivía rodeado de pueblos idólatras. Entonces no se trataba de enseñarles geografía o química, se trataba de enseñarles que hay un solo Dios y que este Dios es creador, que es todopoderoso. El libro de Génesis, amigo, forma parte de los 5 primeros libros de la Biblia que se les conoce como Torah, la Torah. Los hebreos definen la Torah como los 5 libros de Moisés, que Dios le entregó a Moisés en su trayecto en el desierto. Es el libro de instrucciones. Torah significa instrucciones, enseñanzas. ¿Sí? Entonces, si Génesis forma parte de la Torah, que es el libro de instrucciones, lo que encontramos en Génesis capítulo 1 no es un libro de ciencia, no es una narrativa cronológica, es un libro de instrucciones. Dios queriendo enseñarnos cómo trabaja Él,
cómo opera Él y cómo debemos aprender nosotros a ser lo más parecido a lo que es Dios. Bueno, ok. Vamos al significado de la palabra bara. Con esto en mente vamos a empezar a ver esta palabra bara. Como ya vimos, su significado primordial es atravesar. También significa crear, calificado, cortar madera, seleccionar, alimentar. Como procesos formativos, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer y producir. Ahora, hay una enseñanza que está muy arraigada en el cristianismo, en diferentes denominaciones, en institutos bíblicos, teólogos, etcétera, y es el concepto de creación ex nihilo. ¿Qué significa esto? Crear a partir de la nada. Esto es algo que se enseña en la mayoría de las iglesias, de las congregaciones. La creación ex nihilo, que es literalmente no había nada y Dios creó, ¡pum!, de la nada surgieron las cosas. Este concepto está muy arraigado en el pensamiento cristiano, pero no formaba parte del pensamiento hebreo. ¿Sí? La palabra bara no nos habla de un nada, no nos habla de una nada. Al contrario, si nos damos cuenta al analizar la palabra bara, lo primero que vemos es la palabra o la definición de atravesar. Ahora, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de atravesar? Cuando hablamos de atravesar, tiene que haber algo que atravesar. Bara es la acción. Atravesar es, por decirlo, si yo quiero cruzar un río, pues tengo que atravesar el río. ¿Eso qué implica? Que hay un río que atravesar. O sea, suena bastante lógico, ¿no? Entonces, tiene algo que atravesar. La palabra vara, en su contexto hebreo, en sus significados, nos da otra idea, que no es la creación ex nihilo. Si vemos una de sus definiciones es cortar madera. Y aquí, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en un carpintero. Un carpintero para hacer una silla, para fabricar una silla, pues no aparece la silla de la nada, sino que tiene que cortar madera, tiene que tener un serrucho, tiene que tener clavos, martillo, tiene que tener medidas o a lo mejor el plano de lo que va a hacer. Vemos que hay un elemento antes de la silla misma. Y eso es lo que nos habla la palabra vará. También vemos que la palabra vará significa seleccionar. ¿Qué significa seleccionar? Seleccionar significa que hay algo o que tienes que seleccionar. Por ejemplo, un pintor al hacer un cuadro, al dibujar un paisaje, al dibujar un retrato, tiene que seleccionar entre una variedad de colores. ¿Qué color va a emplear para las nubes? ¿Qué color va a emplear para el pasto? ¿Qué color va a emplear para el atardecer? No sé. Esa idea lleva implícito la palabra seleccionar, que hay algo de dónde seleccionar. Dice también significa atravesar, creación, creador, crear, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Entonces, esta palabra es muy interesante porque si nos damos cuenta, todo va enfocado a que hay algo que se transforma. Es producir a través de algo o por la manipulación de algo. La palabra vará en ningún momento nos da el significado o no nada tiene que ver con el nada. Como muchas veces aprendemos que Dios creó todas las cosas de la nada. Esto no puede ser porque la nada en principio pues es nada. De la nada no puede surgir nada. No puede haber un límite de que de esta rayita para allá es nada. No, de ninguna manera. Esta palabra vará nos da la idea de que Dios crea algo a partir de algo que ya existe, de un elemento, de una sustancia. ¿Qué es? No lo sabemos.
No lo sabemos, la Biblia no nos especifica. Quizá más adelante podamos entender, pero no ese es el objetivo de Dios. O sea, los hebreos no se ponían a pensar, ¿qué es esa nada? ¿Por qué? Porque ellos no tenían este concepto. Para ellos, vará significa que tomo una piedra, la cincelo y de esa piedra hago una estatua, por ejemplo. Para los hebreos, vará significa tomo barro y formo una olla. Para los hebreos, vará significa tomo madera, la corto, la clavo y formo un mueble. Es crear a partir de algo. Ahora, esto no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. Claro que Dios es todopoderoso. Y tan todopoderoso es que ha creado el universo. Pero no es lo mismo pensar que Dios creó todo a partir de la nada, que entender que Dios creó o moldeó las cosas a partir de algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos. Pero esa idea está implícita en la palabra bara. La palabra bara. Entre otras cosas significa transformar, producir. Y si nos damos cuenta, esta palabra bara también lleva implícita la idea de destruir. En algún otro diccionario encontré esta definición que ahorita no la tengo, pero la palabra bara no solamente significa crear, sino también significa destruir. O sea, destruir para crear. Vamos a poner este ejemplo. Tú puedes ver un centro comercial y decir, qué bonito centro comercial, está muy padre, está muy bien hecho, está muy lujoso, tiene muchas tiendas bonitas. Pero si miramos hacia atrás y vamos en retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que para que ese centro comercial estuviera edificado de esa manera, tuvieron que talar árboles, tuvieron que escarbar la tierra, tuvieron que romper piedras, tuvieron que destruir lo que estaba para construir sobre ello. Y esa es la idea que nos da esta palabra vara, destruir algo o transformar algo para convertirlo en otra cosa, para producir algo. Y si nos damos cuenta y si nos ponemos a pensar, amigo, todo lo que existe, todo lo que tocamos, tuvo que haber pasado por un proceso de destrucción y transformación. Todo. El mueble que ocupas para sentarte a la mesa, los muebles que tienes en tu casa, tu misma casa, tus zapatos, tu coche, tu cuaderno, todo tuvo que pasar por un proceso de transformación. El cuaderno que tienes en la mano no nació, ¿no?, de un día para otro, así nada más, sino que se tuvo que talar un árbol, procesarlo, etcétera. ¿Implicó qué? Destruir algo. Igual para la casa en la que habitas, la casa en la que vivimos, pues los tabiques no surgieron de la nada, no se fueron a recoger nada más, sino que se tuvo que talar un monte, se tuvo que eh, romper piedra para obtener la grava, para obtener el cemento. Entonces, esta palabra vará lleva implícita la idea de transformar la materia de su estado original y transformarla y crear algo a partir de ello. Y bueno, esto abre muchísimas cosas, muchísimas ideas y un montón de cosas que podríamos empezar a pensar, pero el ejemplo claro y básico, amigo, lo tenemos en Génesis 1.26. Génesis 1.26 dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Perdón, no es aquí, es Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Fíjense lo que dice. Mm, mm, mm. Versículo 7 dice, y del polvo del suelo formó Elohim al hombre, e insulfó en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Cómo formó Dios al hombre? ¿Cómo lo creó? Génesis 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Y dice, y creó Dios al hombre. Y aquí en Génesis 2.7 dice, y del polvo del suelo formó. ¿Qué pasa aquí? Que el hombre no fue creado de la nada, no apareció el hombre de forma mágica, sino que Dios empleó polvo del suelo, dice,
para formar al hombre. Usó una materia, usó una sustancia para formar al hombre y traerlo a la vida. ¿Y qué es el polvo? El polvo es lo más, por decirlo de alguna manera, lo más mm, humilde que puede haber. Dios no creó al hombre del diamante, del oro, del acero, del hierro, del bronce. Dios lo creó del polvo y formó en él una obra magnífica que fue el hombre mismo. Y creo, amigo, que ese es el mensaje de la creación, que Dios puede transformar cualquier cosa y hacer una obra maravillosa. Si nosotros fuimos formados del polvo, del suelo, del polvo que podría ser lo más humillante, por decir una palabra, lo más pobre, por decir una palabra, y nos transformó y nos hizo, amigo. Eso quiere decir que Dios tiene el poder de transformar cualquier cosa. Creo que ese es el mensaje de la Biblia. Creo que ese es el principio de esta palabra. Es transformar, producir. Implica la idea de tomar algo y transformarlo, romperlo, convertirlo en algo, como el alfarero, que toma el barro, lo amasa, le da una forma, etcétera. Y vemos que eso fue lo que Dios hizo. Dios fue como un alfarero, formó al hombre del polvo de la tierra. Tuvo que transformar el polvo para darle forma, de una forma grandiosa. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, del polvo, de lo más bajo, lo forma, lo transforma y hace al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza. Yo creo que por eso David en algún momento, déjenme ver si encuentro aquí la cita, eh, dice, crea en mí, oh Dios. Vamos a ver, en el Salmo capítulo 51. Se me viene a la mente este texto, por favor sean pacientes. Salmo 51. Este es un libro, este es un salmo en el cual el rey David se arrepiente de haber pecado contra Dios, se lamenta, pide perdón, y él humillado, eh, en el versículo 10, no, dice, versículo 12, versículo 11 dice, aparta tu faz de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me alejes de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Sosténgame un espíritu generoso. David se había arrepentido de haber pecado contra Dios. Y en esta oración tan bella que encontramos en el Salmo 51, David dice algo muy interesante. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. ¿Qué estaba pidiendo David? Que Dios creara un ser nuevo dentro de él y que ya no fuera él. ¿En algún momento David dejaría de ser David para ser otra persona? Lo que David le está pidiendo es, crea en mí otra personalidad, otra identidad. No, David lo que está pidiendo es que de mi materia, de mis pecados, de mis iniquidades, de lo que hay en mí, formes, crees un corazón puro, un corazón nuevo dentro de mí. Lo que David está pidiendo es una transformación de su corazón perverso, de su maldad, y que Dios cree dentro de él algo nuevo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a aparecerle un corazón nuevo, una personalidad nueva? No, es una transformación, una regeneración, una conversión. Gloria al Señor. Y creo que ese es el mensaje clave de la palabra vará. Ahora, para terminar, esta palabra vará es una palabra que se ha traducido, como ya lo hemos visto, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Si nos damos cuenta, es una expresión que nos indica un pasado. En el principio creó Dios. Y casi la mayoría de las Biblias lo traducen de esa manera. Creó Dios, o sea, en sentido pasado. Sin embargo, la palabra bara, algo que tenemos que aprender de ello es que es una palabra atemporal. No es un pasado, no es un creó en tiempo pasado, sino es un crear continuo. La palabra bara nos da la idea de un presente continuo, o sea, Dios sigue creando, porque Él es creador. Él no fue creador hace de 6.000, 100.000 años o el tiempo que tú quieras darle a la creación, ya sea que creas que el universo fue creado hace 6.000 años o hace millones de años. Esta palabra bara no significa que Dios creó y ya terminó ahí, sino nos habla de un Dios creador y por definición Dios sigue creando. Esta palabra bara nos habla de crear, en principio crear Dios los cielos y la tierra, porque es una palabra atemporal, es una palabra que no tiene tiempo, que no tiene una definición de tiempo, si fue ayer, si fue hoy, si será mañana. Lo que quiere decir es que Dios sigue creando. Dios tiene el poder de seguir creando. Lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Dios sigue creando porque Él es el creador. Nosotros podemos creer en este Dios creador. Y algo que cierro con esto, un principio que quiero dejar aquí plasmado es que así como Dios crea las cosas, transformándolas, convirtiéndolas, así como David le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Así como David se dispuso delante de Dios para ser él la materia prima, su corazón fuese transformado y fuese convertido en un corazón nuevo. Así nosotros, amigo, nosotros también somos materia prima en las manos de Dios. Todo lo que tenemos es materia prima en las manos de Dios. Dios es creador. Dios sigue creando. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando en la vida de las personas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, amigo, es poner a disposición de Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos. Dios quiere crear, hacer milagros en tu vida, crear cosas nuevas en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a decir, Dios, toma lo que soy, toma lo que tengo. Mucha gente se queja y llora porque dice, bueno, es que yo ya le he pedido a Dios y le he pedido a Dios y le he pedido a Dios y Dios no me contesta. Y esperan ver un milagro de la noche a la mañana y que aparezca lo que necesitan. Pero no se han dado cuenta que Dios toma materia prima disponible. Es lo que Él usa para trabajar, es lo que Él necesita para crear. Y muchas veces eso no se lo queremos dar a Dios, porque nos aferramos a nuestras posesiones, nos aferramos a nuestros hábitos, nos aferramos a nuestros orgullos, nos aferramos a nuestros recursos y no queremos poner en las manos de Dios lo que somos, lo que tenemos. Queremos que Dios haga un milagro de la nada. Oh, ahí está el error. Queremos que Dios haga un milagro de la nada, que Dios obre sin que yo tenga que poner nada. Y así no funciona, amigo. Y creo que ese es el principio que tienes que aprender hoy, que tenemos que aprender hoy. Es cierto, Dios es creador todopoderoso y Él puede hacer las cosas, pero Él trabaja de otra manera. Él toma prestado, por decirlo así, de lo que tenemos. Y si yo quiero que Dios obre en mi vida, en mi familia, en mi propio ser, tengo que darle a Dios lo que soy, lo que tengo, lo que hay en mí, para que Dios transforme, cambie y cree algo nuevo, algo diferente, algo que sea de bendición. ¿Necesitas un milagro de Dios? ¿Necesitas que Dios obre algo diferente en tu vida, en tu familia, que Dios haga algo nuevo? Tú eres la materia prima. No importa cuántos defectos tengas, no importa si tengas que darle a Dios el polvo, pero Dios puede formar algo bello del mismo polvo. Dios es el alfarero y tú eres el barro. ¿Por qué no te pones a disposición de Dios para que Dios
siga creando, siga haciendo su obra hoy en día. Dios te bendiga.